ahora empezamos con la sesión de Mujeres y Ambiente. La primer ponente es Norma Cadopi, que es médica oncóloga con capacitación en el Instituto de Tumores de Milán de la Unión Europea, es máster en gestión ambiental del Instituto Europeo del Empleo y en la actualidad es presidente del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Norma, gracias. Cuando recibí del FOMIN la invitación para participar una vez más en este encuentro y tenía que pensar qué tema abordar, tuve la suerte de haber escuchado en Buenos Aires hace aproximadamente un mes una conferencia que dio la doctora Juana Gervasoni, una conferencia fantástica, por lo bien documentada, por lo minuciosamente precisa y porque era prácticamente, allí decía, en la historia de los siglos, la evolución que habíamos tenido. Por eso, al tener que abordar hoy un tema, me sentí eximida de tomar toda la historia y me pareció útil que nos sentemos en el presente. Y hay un tema que es muy serio, que es muy actual, que es grave y que es sin futuro, que es cómo el calentamiento global producido por los modos de producción de la industria viene cerrando el camino y verdaderamente si no hay una cuota cualitativa en la cual podamos acordar, hacer sinergia y levantar la voz y pasar a la acción, yo creo que este tema va a traer muy graves consecuencias, no para la Argentina solamente, va a traer muy graves consecuencias para la humanidad. Fíjense que ante el compromiso de hoy abordar el tema de la igualdad en la sociedad humana, nos encontramos con que mujeres de distinta formación, de distintas capacidades y de distintos puntos de vista político, tenemos un solo punto, un gran punto de convergencia. Y allí es donde me interesaría centrar esta conversación para ver cuáles son nuestros desafíos personales, cuáles los desafíos y los avances que queremos hacer en nuestras profesiones, qué de los jóvenes que nos sucedan y qué de nuestra esperanza de contribuir a la construcción de una futura sociedad que tendremos que decidir cómo queremos y podemos construir. El cambio tan drástico que es en el destino del humano, las consecuencias de la revolución científica y técnica, esos avances que se vienen instalando como cambio cualitativo en la vida de las personas, pero que al correr ciertos telones hacemos visibles realidades insospechadas, verdades que no todos están dispuestos a reconocer. Unos manifiestan, unos manifiestan mejoras en el acceso a la salud, a la educación y otros ámbitos del desarrollo humano, pero eso coexiste con una distribución absolutamente desigual que provoca carencias significativas e inaceptables. Fíjense que esto que aparece todos los días en los diarios de nuestro país es absolutamente elocuente. Esta es una voz que se alza para decir ni una menos. Y esta es otra voz
que tenemos que hacer alzar, porque esto no es del siglo pasado ni del año pasado. Fíjense lo importante que Fíjense lo importante de esta nota que aparece en abril del 2016. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó un plan que busca combatir el problema. ¿Cuál es el problema? Es que el año pasado hubo 123 muertes maternales, es decir, una de cada 3 días, y lo atribuyeron al aborto inseguro y a la baja calidad de la atención. Pero en realidad lo que sucede es que ¿cuáles son esas causas de la mortalidad materna? La desnutrición previa al embarazo, el aborto inseguro, la mala atención durante el embarazo hasta 42 días después del parto. Es decir, estas muertes maternas son un problema nacional, pero con fuerte incidencia en la provincia más numerosa de nuestro país, que es la provincia de Buenos Aires. Y se han detectado que hay 4 localidades donde la mortalidad materna es más alta, que son Avellaneda, Tigre, La Matanza y Hurlingham. Esto efectivamente induce a pensar en que hay que hacer un cambio transformador en lo que llamamos desarrollo humano, y con la consigna nadie se puede quedar atrás, en cuestiones como la justicia social y la equidad, la tolerancia y la no violencia, la diversidad y la igualdad. Fíjense que en la evolución de la sociedad latinoamericana encontramos figuras femeninas que son ejemplo de tenacidad, inteligencia, talento, conocimientos, capacidad de comprensión, pero muy importante lo que estoy diciendo, a eso se le agrega un gran coraje para llevar adelante sus ideas. Y lo planteo aquí porque quiero retomarlo al final. ¿Cómo hacemos? Porque sentimos el gran coraje, pero hay que hacerlo comunitario. Esto es el tema. Y a estas mujeres latinoamericanas, con todas estas características, se sumaron las familias que vinieron después del nazismo y del fascismo, que no solo trajeron sus hijos, trajeron su cultura, sus religiones, su manera de comprender la estructura familiar y sus conocimientos científicos. Y realmente, una vez más, y como lo haré en toda mi vida, rindo un homenaje a una mujer maravillosa que vivió entre nosotros, que fue Eugenia Sacerdote de Lustig, una mujer prima de Rita Levi, y que cuando las dos iban a la escuela primaria, ellas se decían entre ellas que las mandaban a la escuela de las niñas bobas. Y cuando terminan la primaria y las van a hacer entrar a un secundario como gran avance, resulta que las mandaban a un colegio particular donde seguro iban a aprender algún idioma y corte y confección y un poquito de cocina. Y las dos se negaron y eran muy chicas y plantearon en sus familias que ellas querían dar el secundario libre. Y no cursaron el secundario en Italia. Dieron libres, dieron todos los exámenes. Bueno, y esas fueron estas dos mujeres que después Eugenia, cuando llega el fascismo y cuando los dueños de Pirelli, que era el lugar donde trabajaba su marido, saben que los están por venir a buscar, lo llaman al señor Lustig, le dicen, tenemos para vos una
una campaña especial. Necesitamos que estés mañana, por así decirlo, en la Argentina. Tenés que ir a tu casa, buscar tu mujer y tus hijos, y nosotros después te mandamos todas las cosas de tu casa por barco. Y él lo creyó que venía a inaugurar una gran sede de Pirelli en la América del Sur, en la Argentina, en Buenos Aires. Y los embarcaron, y cuando ya llegaron a Argentina ya se había declarado la guerra en Europa, y los muebles tardaron 6 meses en llegar, y ella estaba con sus chicos y sin trabajo, porque esta fábrica de Pirelli era un artilugio para trasladarlo. Y entonces, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que resolvió el matrimonio? Resolvió que él se iba a Brasil a manejar la sede de Pirelli Brasil, y ella se quedó en Buenos Aires cuidando a sus chicos y dándose cuenta que el diploma de médica que ella había ganado en Italia, acá no se lo revalidaban, o sea que no era médica, era nadie. Y bueno, de esa manera empezó a trabajar y empezó a compartir adelantos que ayer Juana Gervasoni comentó, pero lo interesante es que la noche de los bastones largos, cuando ella estaba en la universidad y se dio cuenta que iba a terminar muy tarde ese día, y sale a buscar un teléfono a unas 20 cuadras de la facultad, y en ese momento cierran la facultad y castigan a todos los que están, y ella se queda afuera y queda indemne, pero por la casualidad de haber salido un ratito. Esa mujer hizo mucho por nosotros, hizo mucho. Y el día que planteamos un grupo de profesionales y científicos hacer una campaña contra el tabaco y contra la droga, y estoy hablando del año 90, ella viajaba al centro con 3 de sus oncólogas del Instituto Rojo para poner la impronta de cómo había que trabajar. Bueno, las que lo conocimos disfrutamos de esa amistad realmente. Ahora bien, si nosotras nos preguntamos, ¿estamos en condiciones de afirmar que la mujer científica argentina ha logrado igualdad de oportunidades? ¿Estamos en condiciones de afirmar que tiene derecho a oportunidades y desarrollo? En realidad es una pregunta retórica, porque por un lado nadie se atrevería a decir como Aristóteles que el hombre es por naturaleza superior, y aunque la realidad es que no tenemos sociedades igualitarias, debemos reconocer que las cosas del pasado en algún modo fueron mejores. Cuando uno relee la República, descubre después de 2500 años que aquella igualdad de derechos y de responsabilidades merece en este siglo el nombre de revolucionaria. Entonces, bueno, creo que debemos pensar y debería salir desde aquí una agenda para los próximos 2 años, agenda en la cual podamos mantener a nivel país, a nivel sectores, viva este germen de una coincidencia de pensamientos. ¿Y cómo vamos a compartir un tema tan decisivo para la sobrevivencia de la humanidad como es el calentamiento global, decisivo por el valor que tiene la mirada de la mujer en un momento crucial, tal vez el último momento en que podamos desarticular este modo de vida en la Tierra que nos lleva al exterminio de todos los seres vivos, aunque el planeta Tierra mantenga su estructura geológica? Breve reseña del calentamiento global. Este contexto global indica que la urbanización ha pasado a ser
un incremento enorme de la densidad de población. Luego viene el agotamiento de los recursos fósiles y así se instala el cambio climático. Fíjense que, siguiendo el contexto global, cada vez más personas demandan más energía. Fíjense que para el año 2030 el consumo de energía eléctrica crecerá de 23.000 terawatts hora, que era el registro del 2010, pasará a 37.000 terawatts hora. ¿Y eso a expensas de qué? Miren que la energía térmica va a mantenerse, yo diría, y que la energía nuclear también va a mantenerse, y la hidro lo mismo, pero aquí viene un fuerte factor que son las energías renovables, que de 4 van a pasar al 13%. Esto en el país se vio impulsado ya desde los 2 últimos años por la iniciativa, por la inquietud del gobierno de saber que a esto estamos llegando y porque entonces se dio lugar a discusiones en el Parlamento donde primero con una ley de energías renovables, luego el senador Jingle hizo modificaciones y lo cierto es que hoy si nosotros tenemos que decir cuál es el porcentaje de energías renovables que nuestro país aporta a la matriz energética total, es ínfimo, es el 1, el 2%. Y hay que llegar a poder tener el 8% para el 2017. Esto es interesante porque, si vuelvo al contexto global, pero fíjense que las reservas probadas alcanzan aproximadamente para llegar a fin del siglo XXI. O sea que esto que va a suceder no es porque nos faltan recursos fósiles. Fíjense lo que tiene el mundo cuando lo tiene. Fíjense que tiene de petróleo 70 años. Y fíjense que tiene de gas, de convencional y el shale gas, tiene 115 años y de carbón tiene 170 años. Entonces, estas reservas para llegar al siglo XXII alcanzarían, pero lo que no alcanzaría es la vida de los humanos en la Tierra. Fíjense que el cambio climático aquí sabemos que a fines del siglo tendremos un incremento de la temperatura de 4 grados. Y esto es el fin de la vida en la Tierra. Un tema que es muy importante porque representa no solo el avance que proporciona la ciencia y la tecnología, sino la capacidad de ahorro que podemos generar en el uso de energías, es cambiar esta red unidireccional que sale del área del que produce y llega al área del que consume, y hoy es eso lo que nosotros tenemos, pasa a una red inteligente multidireccional, donde se va mezclando la producción con molinos, con pequeños embalses hídricos, con sol, y van haciendo una entrada y salida de la red, lo que permite que haya verdadero ahorro. Y yendo directamente ahora a nuestro país, nosotros tenemos como dato que en el año 2012 teníamos una demanda de energía de 106 terawatt y vamos al año 30 con el doble. Es decir, verdaderamente tenemos que organizarnos para producir mejor energía, más barata, más limpia
Y una condición importante que a veces hace cuestionar a las energías renovables, que es que tiene que ser abundante y constante, porque es cierto que si nosotros organizamos todo un sistema en base a la eólica y el viento no acompaña, bueno, en ese caso va a haber un déficit que tendrá que ser amortiguado por otras cosas. Pero no solo es producir energía, sino también saber ahorrar energía, porque si no entramos en que todo lo que tenemos no sirve y todo lo que podríamos tener sería maravilloso, y no es así. Acá hay un plan de uso racional de la energía que es muy importante y que permitiría a la Argentina tener un ahorro potencial, tener un ahorro potencial del 25%. ¿Y cómo llegamos a ahorrar? Está demostrado que la industria puede ahorrar un 7%, que el comercio con el etiquetado un 3%, pero en lo residencial impacta el etiquetado, el uso racional y el aislamiento, y entonces así conformamos estos ahorros potenciales. Esto es importante y hay una organización en la Jefatura de Gabinete de Ministros que se llama Centro de Ahorro y Eficiencia Energética, que lo conduce la ingeniera Alicia Baragato. Ella está trabajando desde hace 5 años allí, felizmente sigue estando allí, y entonces ella proporciona este plan y nosotros tratamos de llevarlo a las universidades, por ejemplo, o a los municipios, porque si se toman medidas de ahorro en edificios viejos, eso es tan importante como generar más energía. Ahora bien, desde el foro establecimos un proyecto 2016-2017 para enfrentar el calentamiento global. Nosotros no somos la ciencia, nosotros no somos la tecnología, nosotros somos un foro para pensar la aplicación de la ciencia y la tecnología. Y entonces hicimos un proyecto que está basado, perfecto, un proyecto que está basado en 3 etapas. La primera fue en octubre del 2015, hicimos una jornada internacional en el Centro Argentino de Ingenieros. Aquí estuvo gente especialista en biomasa, un joven economista que agradó mucho a toda la platea, que era una platea exclusivamente de expertos, porque les dijo, yo estoy seguro que si yo les pregunto para qué sirve un banco en la Argentina, me van a decir para prestar plata. Y eso está lo más lejos de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos otorgar plata para fortalecer los emprendimientos regionales y las pymes. O sea, es una postura muy bien fundamentada. Y después estuvo el economista Aldo Ferrer, que, bueno, ya hoy no está con nosotros. Se armó este panel que lo empezamos desde la Argentina con la presencia de INVAP y la exposición de Hugo Brenstrup, que mostró cómo es en realidad la fabricación de estos gigantes eólicos que hay que saber y que hoy son producción argentina. Después estuvo este colaborador del embajador de Estados Unidos en la Argentina. ¿Por qué estuvo invitado? Porque ellos son californianos, ellos tienen severos problemas con el agua, con la electricidad, y bueno, vino a explicar cómo plantean esto. Después Toyota, que presentó su auto híbrido,
Siemens, que mostró la ciudad londinense, la ciudad de cristal, y esta mujer que fue muy valiosa su venida. Ella pertenece a una entidad intergubernamental internacional que se llama AERIN y que está ubicada en los Emiratos Árabes. ¿Por qué quisimos que venga? Porque ellos no venden tecnología, ellos no venden productos, ellos tienen un know-how en saber explicar cómo se produce energía barata, limpia, y abundante. Esa es la consigna. Fue muy interesante y vamos a tratar que vuelva. Y ahora les quiero, para un poco cerrar esta presentación, quiero decirles que vamos a tener 3 actividades importantes que representen a este plan de energías limpias. La primera es una acción práctica, instalar en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, nos han otorgado la plaza Emilio Mitre de Avenida Las Heras y Pueyrredón, al lado de la Facultad de Ingeniería, nos permiten instalar una pantalla solar. Y en esta pantalla solar vamos a tener enchufes para que se puedan cargar celulares y un gran calefón que lo produce una empresa argentina pequeña, que es la empresa RIM, y que va a estar allí para la disposición del café o del agua caliente, de los termos, de la facultad, de las señoras que llevan sus bebés a la plaza, a la calecita, al colegio. Entonces, ¿esto para qué? Para decirle a la población, el sol permite electricidad, el sol es electricidad. Esa es una señal. Y la segunda es esta, que me parece que verdaderamente estoy muy impresionada, porque este congreso de estudiantes de ingeniería industrial que va a tener lugar en agosto del 2016 en San Rafael, Mendoza, en verdad son 7.000 estudiantes de ingeniería industrial y van a asistir 1.500 estudiantes de todo el país, y esto se va a hacer en San Rafael, que el gobierno municipal nos ha permitido el centro de convenciones y congresos. Va a haber 1.500 jóvenes y vamos a estar presentes, y una tarde entera vamos a hablar de las renovables, pero la realidad, la verdad es que les hemos planteado que los necesitamos como comunicadores. Necesitamos que esos 1.500 jóvenes salgan al país a comunicarse con otros jóvenes, porque es la mejor manera de establecer un contacto, un vínculo, y han aceptado, y vamos a presentar, a otorgar un premio a este concurso que está formado por la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial, y el premio va a ser al mejor video simulación de una mini conferencia. Y la convocatoria se llama Desafía tus límites. Estos chicos con los que vengo trabajando de hace 3 meses vía Skype son estos. La presidente de esta asociación es una muchacha muy inteligente. El presidente de este congreso es y múltiples cargos. Ahora bien, una mañana de hace pocos días estábamos en Skype con todos ellos y yo, sin pensarlo demasiado, les dije, bueno, que el presidente del Congreso sea el que cierre el Congreso. Y todos ellos aparecían, no, Norma, vos no podés decir quién va a ser quien nos represente. Eso lo vamos a compulsar, va a ser el mejor de nosotros. Así que tienen muy claro que y esto es lo que dicen que son. Igualdad de oportunidades, la excelencia y el esfuerzo y el talento
son los resultados de hombres y mujeres motivados en conocer, en aprender, en involucrarse con el medio, en mejorar la educación y en crecer en la profesión que elegimos. Eso sucederá en agosto y ahora, y dentro de un año, en el 2017, tendrá lugar un encuentro en Tecnópolis. La solicitud de los industriales era una feria tecnológica y nuestra propuesta fue decir al ministro Barañao, señor, necesitamos hacer una feria académica, somos los mejores en poder hacer una feria académica y entonces vamos a invitar a los ministros de Ciencia, de Educación, de Ambiente, de Energía, de Producción de la región, a embajadas de la región, a Naciones Unidas Hábitat, a las organizaciones nacionales, a las empresas argentinas y a empresas internacionales para hacer un encuentro de especialistas y también mostrar estas tecnologías. ¿Sí? ¿Ya terminé? Entonces, a mí me parece que esto que hemos evaluado en estos últimos 2 días es verdaderamente un nexo que tenemos que conseguir que se solidifique, un nexo que tenemos que querer sea un nexo país. Y creo que debemos hacer una agenda, que se lo pido a la presidente Juana Gervasoni que impulse una agenda para estos próximos 2 años, porque es la única manera de que esto no se disperse. Aquí sí, yo mostré esta cosa puntual y tecnológica, pero ayer cerramos el encuentro con una joven que no creo que está ahora, que quería plantear el tema de la violencia que se da hoy en el Alto Bariloche, donde están las viviendas más pobres, donde está la gente sin trabajo, y donde la mujer es víctima del castigo, del maltrato de su hogar, más las inclemencias de la vivienda que tiene. Yo creo que ese tema no tiene que dejarse correr. Este mes se ha dado una mujer, han matado por semana. Esto tiene que ser ya puesto a la vista de todos. La comunicación, la televisión, hay que llevarlos allí y decir, estudiemos cómo hacemos esto. Yo tengo una posición en esto porque hace 6 meses pasó algo muy parecido en Río Grande de Tierra del Fuego y viajé a Río Grande y pedí, termino con esto, y se suicidaba un comisario por semana y se suicidaba un joven cada 8 o 10 días. Yo lo leía en los diarios estando en Buenos Aires. Entonces llamé y pregunté qué significaba eso. Y que están deprimidos, la falta de luz, el hacinamiento, el tabaco. No. Pedí y viajé con Abdeva, con una asociación de profesionales en psicología, y pedimos una audiencia cerrada, que vengan los comisarios y las comisarias, y queríamos como contraparte jóvenes de escuelas estatales, secundarias. Miren, se dio un diálogo tan rico. Los comisarios explicaron por qué se suicidaban. Y ¿me das un minuto? No. Los comisarios, así preguntándole, ¿por qué se suicidan? No tenemos más remedio porque cuando nosotros volvemos de la escena del crimen, vimos al que se murió, le sacamos las fotos, le tomamos la biopsia, volvemos a la fuerza de la comisaría, y entonces nos preguntan cómo están y decimos que estamos exhaustos, que estamos desalentados, que es dramático, que necesitaríamos un apoyo.
psicológico. Y entonces la fuerza le dice, deja su arma, se la sacan y a partir de ese momento no le devuelven el arma. Pero esto yo pensé que era una discriminación de Río Grande. No, no, es una ley nacional que hace que cuando alguien de la fuerza no está en condiciones emocionales, le sacan el arma. Entonces, bueno, el policía empiezan a mandar. Y el carnicero es lo mismo que el carnicero que tiene una cuchilla y llega a su casa y la mujer lo engaña y entonces, ¿qué hace? Busca la cuchilla, la mata y se mata. Esto es natural en el ser humano. Y bueno, decirles que las mayores y mejores preguntas las hicieron los jóvenes, que es para otro día, pero es una experiencia. Y quiero decir algo, los jóvenes que se suicidaban porque no tenían trabajo. Y entonces la propuesta es, acá hay que organizar no un gabinete de 20, hay que organizar un gabinete de 2, hay que hacer un plano donde está la gente que no tiene trabajo, donde está el nene que la mamá lo maltrata y lo pone a dormir de la puerta para afuera. Y ahí está la política del gobierno, tiene que ir a cuidar a ese personaje frágil. Bueno, vale para el Alto Palermo. Gracias.